Bueno chicos, vamos entonces a ir cerrando las ideas de vectores. Recuerden que dijimos que no íbamos a profundizar en el tema, que simplemente es un pantallazo. Entonces, sobre estos vectores, al que vamos a llamar con la letra B, ubicados en los ejes cartesianos, bueno, sabemos que este vector tiene una componente en X y una componente en Y, ¿no es cierto? Que son los que generan ese par ordenado donde llega el vector. Bien, si se fijan, nosotros vamos a hablar del módulo del vector, cómo calcular el módulo del vector. Este vector, si nosotros pensamos en un triángulo rectángulo que se forma con sus componentes, ¿no? Esta sería la misma medida que este B de componente en Y del vértice, y este, que es otro cateto de este triángulo rectángulo, sería la componente en X del vértice, ¿no? Y el módulo, es decir, la medida de este vector, es la hipotenusa de este triángulo. Entonces, podemos aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Se acuerdan? Hipotenusa al cuadrado es igual a cateto cuadrado más cateto cuadrado. Y si yo quisiera averiguar el módulo, es decir, la medida de esa hipotenusa, este cuadrado lo puedo pasar para el otro lado como raíz. Entonces voy a generar que el cálculo de esa hipotenusa es la suma de los cuadrados de los catetos y la raíz cuadrada de esa suma, ¿no es cierto? Entonces, pasado a nuestra nomenclatura de vectores, esta hipotenusa es el módulo del vector, que se representa con las dos barritas, y las componentes dijimos que los catetos eran las componentes del vector. O sea que esta es nuestra fórmula para utilizar. Hagamos un ejemplo. Supongamos que tenemos el vector menos 3, 5. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Estas son las componentes, son estos dos valores que tenemos acá, ¿no? Menos 3 de X y 5 de Y. Este vector no está ubicado como este que dibujamos, sino que está para otro lado. Menos 3, 5. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bien, voy a aplicar la fórmula simplemente, y esto me da la raíz de 34, que esa es la medida de mi vector, ¿sí? Si quieren la podemos calcular, pero es un número irracional. Hablemos ahora del ángulo o del argumento. Lo que les voy a pedir es de lo anterior que lo copien, que hagan una pausa, que lo copien, que lo vuelvan a escuchar las veces que haga falta hasta que lo entiendan, ¿sí? Si me tienen que preguntar, por supuesto, me preguntan. Hablemos del ángulo o también llamado argumento. Tenemos el vector, que lo llamamos B, lo ubicamos en nuestros ejes cartesianos. Tenemos estas coordenadas en X y en Y también tenemos este ángulo, ¿no? Este es el ángulo al que nos estamos refiriendo, que lo vamos a llamar con la letra alfa. Vamos a hablar también de un triángulo rectángulo, pero ahora vamos a ver, ¿se acuerdan que para relacionar los lados con los ángulos utilizábamos esto de SOHCAHTOA, ¿no? Este va a ser el cateto opuesto, este va a ser el cateto adyacente, y la tangente del ángulo, ¿se acuerdan que era cateto opuesto sobre cateto adyacente? Bien, entonces, ¿para qué me sirve esto? Bien, nuestro cateto opuesto es la componente en Y del vector, ¿sí? ¿Se acuerdan que esta medida es lo mismo que esta medida? Y nuestro cateto adyacente es la componente en X. Entonces, nuestra fórmula va a tener esas componentes del vector en lugar de cateto opuesto o cateto adyacente. ¿Por qué están entre barras? Porque vamos a tomar los valores en positivo. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Y luego, para averiguar el ángulo, tendré que despejar, ¿no? Pasar este tangente para el otro lado, como tangente a la menos 1 o arco tangente, que es el shift de la calculadora, shift tangente, ¿no? Ahora vamos a verlo en un ejemplo. Supongamos que tenemos este vector, 1, menos 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a aplicar la fórmula. Shift tangente, el módulo de menos 2 sobre 1, el módulo de menos 2, acuérdense que es 2, ¿no? Es el mismo valor en positivo. Entonces en la calculadora tienen que poner shift tangente de 2, porque 2 sobre 1 es 2, y les va a dar esto. Después ponen la tecla de grados, minutos y segundos para que se los dé como en sistema sexagesimal, y si no lo dejan así que también está bien. Ese sería el ángulo del que estamos hablando. Pero ojo, porque nosotros estamos hablando de un vector, a ver, vamos a ver de qué vector estamos hablando. Un vector que tiene coordenadas 1 de X, acá la marqué 1, y 2 de Y, o sea que es este vector. Es decir que, a ver, volvamos a graficarlo. Este vector, ¿de qué ángulo estoy hablando yo? ¿De este? Bueno, en realidad no, porque los ángulos se empiezan a medir desde aquí. Este en realidad sería un ángulo negativo, podríamos considerarlo que es en el sentido horario, es un ángulo negativo, o sea que podríamos decir que es de menos 63 grados. Pero para decirlo en positivo, en realidad tenemos que medir toda esta vuelta. ¿Y cómo hacemos para saber? Bueno, hacemos 360 menos ese 63, algo y nos da 297. No está exacta la cuenta, pero aproximadamente.
Horribles, horribles estos arquitos que me permite hacer el PowerPoint. Pero bueno, lo importante es que entendamos que es este ángulo 360 menos este que habíamos encontrado. Bien, y volviendo al ejercicio que había planteado la compañera, vamos a volver a leerlo. Dice: sobre un punto P se aplican 3 fuerzas. ¿Ven? Estamos hablando de una fuerza A que tiene un módulo de 25 kilogramos fuerza y forma un ángulo de 120 grados con la horizontal. Después hablamos de otra fuerza B con un módulo de 45 kilogramos fuerza y es horizontal. Y otra fuerza C que forma 45 grados con la horizontal y tiene un módulo de 100. Entonces son 3 fuerzas, vamos a graficarlas. Una que tiene un ángulo de 120, una que es la fuerza A, ¿no es cierto?, que tenía 25 kilogramos fuerza. Otra que es horizontal, la que decía es horizontal y mide 45, esa es la fuerza B. Y la otra que tiene un ángulo de 45 grados y fíjense que es la más larga, esta es de 100 kilogramos fuerza, o sea que es la más grande de todas, ¿no? Por eso la hice más larga. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a hacer para responder cada una de estas preguntas? Esto acuérdense que es de un ingreso a la facultad. Dice: descompone cada fuerza en la dirección del eje X y del eje Y. ¿Qué nos está pidiendo con esto de descomponer cada fuerza? Bueno, fíjense que nos dio, hablando de la fuerza C, para verlo más fácilmente, después ustedes van a intentar hacerlo con A y con B. Tenemos como datos el módulo, o sea, sé que mide 100, y también el argumento. Sé que hay un ángulo acá de 45 grados. Entonces, ¿cómo voy a hacer para, con ese ángulo, averiguar las componentes? Primero acordémonos que un vector tiene componentes en X y en Y, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo como datos, bien, que serían los puntitos, el puntito donde llega el vector, ¿no? Ese par ordenado que tiene las componentes en X y en Y del vector. Miremos ese triángulo. Entonces, esta era la hipotenusa, que era el módulo, que lo tengo como dato. Yo recuerden que tengo como dato el módulo y el ángulo. Entonces, este era el cateto opuesto, que para mí es Y del vértice, recuerden que coincidía con esta medida. Y tenemos el adyacente, que es esta componente en X del vector. Entonces, con todo este dibujo que ya lo conocemos, si quieren hagan pausa, mírenlo, fíjense si entienden por qué lo llamamos cateto opuesto, cateto adyacente, esta es la hipotenusa, por qué decimos que es el módulo, ¿sí? Sabemos que el seno de alfa, ¿se acuerdan que era opuesto sobre hipotenusa? Bueno, ese opuesto, ¿quién es para nosotros? Esa coordenada en Y, del vértice, ¿no es cierto? Y esa hipotenusa es el módulo, yo el módulo lo tengo, entonces, y el ángulo también lo tengo. Entonces, ¿y el coseno qué era? A ver, adyacente sobre hipotenusa, ¿no es cierto? A ver cómo sigue, o sea que el coseno de alfa, el adyacente, ¿quién es? La coordenada en X del vector. Puse estas mismas funciones trigonométricas, pero en lugar de poner cateto opuesto de hipotenusa, puse esto en lo que me refiero con eso dentro del tema vectores. Entonces, si yo conozco el módulo y conozco el ángulo, entonces estas van a ser nuestras incógnitas. Entonces yo voy a despejar, es decir, este que está dividiendo lo voy a pasar multiplicando. Y ahí despejé mi coordenada en X, ¿sí? Esa sería mi fórmula para hallar mi coordenada en X. Y si despejo acá con el seno, lo paso multiplicando, entonces tengo mi fórmula para averiguar la coordenada en Y, ¿sí? Entonces con esas fórmulas ya podríamos averiguar las coordenadas para ver cómo poder responder a lo que nos pregunta la ejercitación, ¿no? Entonces, los datos eran, recuerden que el módulo era 100 y el ángulo era de 45. Entonces yo cambio acá 45, pones coseno de 45 y haces el igual por 100 y ya eso te da la componente en X. ¿De acuerdo? Lo mismo después para el seno. Yo que les puse lo que hizo Eli, esto es lo que hizo ella, para que lo miren, para que lo chusmen, después de animarse a hacerlo ustedes, lo que hizo ya está muy bien, fíjense que no dan cosas muy lindas, dan con coma, ven que acá está el 0 kilogramos fuerza, bueno, esto habría que ver que el ángulo 0, ¿no? Que daba esa fuerza que estaba horizontal. Entonces le agradecemos a Eli su trabajo y el que tenga ganas, porque sabe que en la facultad le puede tener este tema, puede ponerse a trabajarlo con más detenimiento y más detalle, ¿sí? Y si no, bueno, igual, digamos, podrán acceder a este Power si lo llegan a necesitar, ¿de acuerdo? Y con esto vamos a terminar con el cálculo del módulo, del argumento y de poder hallar las componentes del vector a partir del ángulo y el argumento. Bueno chicos, los veo en la próxima clase. Les mando un beso enorme.